Bienvenido, amigo de YouTube. Habla Pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Una semana más que el Señor nos regala. Gracias al Señor. Estuve ausente una semana completa, tratando de recuperarme de la voz. Aquí voy, poco a poco, amados. Así que voy a ir hablando despacito mientras me termino de recuperar. Vamos a poner delante del Señor este estudio, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, ponemos delante de ti este estudio de angiología, parte 18. Padre, bendice a todos los que se suscriben a este canal, sus hogares, sus familias. Bendice a los de la radio que escuchan también, Padre, estos estudios para que sean bendecidos, Padre. Ahí a las naciones a donde van a llegar estos estudios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar. Estamos viendo angiología o estudio de los ángeles. Me han hecho varias preguntas al respecto de este tema que es muy fascinante, ¿verdad? Con respecto a los ángeles. Parte 19 de angiología. Nombres que revelan la naturaleza de los ángeles. Es importante, amados, entender que mucha gente lee por ahí que hay miles de nombres de ángeles, ¿verdad? Pero a la luz de la Biblia no es así. No se mencionan a todos los ángeles por nombres. Es más, con todo el respeto, pero existen nombres Rafael, Uriel, Jamael y otro montón de nombres que no están en la Biblia. No existen. Y cuando a mí me preguntan, Marliton, es que mencionan al ángel Ariel o Uriel o Misael o nombres raros ahí que no me acuerdo. Y yo les digo, perdónenme, pero en la Biblia solo se mencionan 3 ángeles con nombres, nada más. Y el resto de ángeles no se mencionan con sus nombres. Son nombres que fueron sacados de la tradición, nombres que fueron sacados tal vez de libros extrabíblicos, históricos, de historias, ¿verdad? Que a veces les contaban a los niños y les ponían estos nombres para darles algún nombre a un ángel. Pero bíblicamente no es así, amados. Hay que tener mucho cuidado. Alguien me dijo al privado, Marlon, es que yo leí un libro donde vienen 500 nombres de ángeles. Y yo, Padre Celestial, quién sabe dónde salieron, porque la Biblia no menciona a todos los ángeles con nombre. Cuando aparecen, nada más dicen un ángel fuerte, poderoso. En unos casos aparece la expresión altísimo, que no es un ángel, es Jesucristo. Entonces, ahí es importante ir entendiendo lo que es angiología a la luz de la Biblia. Por eso, amados, siempre es importante que todo lo que usted escuche aquí en este su canal, en otras predicaciones, en estudios, de cualquier tema, no solamente de angiología, siempre vaya a la palabra de Dios. Siempre pida base bíblica. Siempre indague, pregunte. Como digo yo, ratonee. Para eso existe la tecnología, existe Google, existe varias fuentes para investigar si lo que usted está leyendo es cierto. Entonces, ahora, otra cosa, a pesar de que usted investigue, puede ser que no sea a la luz de la Biblia. Ahí es donde tiene que ir siempre a consultar a la palabra de Dios. Muy importante eso. Entonces, siempre pida base bíblica de lo que usted está escuchando. Hijos de los potentados. Esta es una expresión bíblica que quiere decir hijo de las grandes huestes angélicas. Estamos viendo los ángeles buenos. Ya llegaremos a los ángeles malos, ¿verdad? A la parte de demoniología. Entonces, se dice en griego Bene Elohim. Aparece en el Salmo 89, versículo 6. Se traduce como hijos de los poderosos. Y, amados, cuando usted lee esta expresión, porque yo lo he leído en textos extrabíblicos y libros de angiología de autores, y cuando aparece esta expresión, ellos dicen que los ángeles fueron hijos de otros grandes poderosos, ¿verdad? Que nada que ver, no quiere decir eso. Cuando aparece esto, hijos de los poderosos, es una expresión dando a entender de que son hijos del más grande poderoso de todos, que es nuestro amado
Jehová, Dios de los ejércitos, que fue el que los creó. Entonces, acuérdense, amados, que el pueblo de Israel tuvo mucha influencia cananea, babilónica, persa, etea, los filisteos, los jebuseos y muchas sociedades alrededor del pueblo de Israel que traían costumbres extrañas, ¿verdad? Y traían nombres muy raros en lo que es la parte religiosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchas traducciones todavía quedaron con ciertas traducciones de estos nombres, dando a entender de que ellos eran hijos de los poderosos. Aquí en la antigüedad, para entender y ser un poco más claro, no tenían un concepto de la angeología o del mundo espiritual como usted y yo lo tenemos gracias a la revelación de la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante, amados, que usted se haga de comentarios bíblicos, estudios bíblicos, analice, dése su tiempo para estudiar la Biblia y estos nombres y entender por qué, digamos, las traducciones y por qué siempre en las Biblias de estudio, la parte de abajo, vienen notas y dando explicación de estos números o estos nombres, ¿verdad? Entonces, la expresión hebrea describe la gran fuerza de los ángeles. Salmo 103:20. Eso es lo que quiere decir, que son poderosos, son fuertes, son grandes, son sabios, pero no son como Dios, ¿verdad? Su sabiduría es limitada. Es muy importante ir entendiendo esto. A menudo la expresión hijo o hijos se define un conjunto de personas. Los profetas eran Nevi'im o hijos de Nevi'im. Cuando se dice Nevi'im, es un nombre hebreo que se le llama a Dios o a Elohim, ¿verdad? Para indicar su clasificación. A algunas personas imprudentes o desordenadas se les llama hijos de Belial. Más, hay que tener mucho cuidado. La expresión hijo de Belial significa hijos de Satanás. Entonces, a eso se les llaman a los demonios, no a los ángeles buenos. Y mucha gente pone, cuando escribe un libro de los ángeles, hijos de Belial, como si fueran a los ángeles buenos. Y no, Belial, acuérdense que Belial era un dios del inframundo, era un dios persa, ¿verdad? Y cananeo, que ellos adoraban. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas expresiones. Lo que significa simplemente persona despreciable. La palabra Belial significa eso, una persona despreciable o inmunda. Prácticamente ahí le está diciendo a los ángeles inmundos. Eso es una expresión que eso solamente lo reciben los demonios, no los ángeles buenos. Ok, vamos a continuar. Ahí hay que leer Isaías, primera de Samuel, 12 al 25. Es probable que esta connotación de clasificación esté presente cuando Jesús apellidó a Jacobo y a Juan, hijos del trueno. Marcos 3:17. Elim se refiere a la fuerza, así que Bene Elim alude a los ángeles como una categoría de poderosos. Acuérdense que en el griego, en el hebreo, una palabra tiene varios significados, de una vez aclaro. Entonces hay que tener esto muy en cuenta a la hora de leer la Biblia y leer palabras hebreas o griegas. Hijos de Dios. Bene Elohim. Bene significa hijo en hebreo. Elohim es Jehová, Dios de los ejércitos o el Dios todopoderoso. La palabra Elohim tiene varias connotaciones y varios significados, ¿verdad? Aquí estoy dando uno de los tantos significados del nombre Elohim, ¿verdad? Pero tiene muchos significados. Se refiere en hebreo a los ángeles en cuanto a pertenecientes a una clase de gran fuerza y poder. Por ejemplo, ya ahorita vamos a empezar a ver rangos angelicales. Aquí estamos haciendo la entrada para los rangos angelicales. Entonces, aquí vemos que está hablando de una clase de ángeles, no de todos. Hay ángeles mensajeros, ángeles ministradores, seres alados y querubines, serafines, y ese es el tema que vamos a continuar después de este, ¿verdad? Por eso está hablando de una
clases de ángeles. Es muy importante entender todos estos detalles de la angelología. Seguimos, amados. A diferencia del hombre, los ángeles pertenecen a la clase de los Elohim. No quiere decir que sean dioses, no, la palabra Elohim quiere decir a los ángeles buenos, y una vez aclaramos, se está haciendo la diferencia. Pertenecen a los ángeles Elohim, o sea, a los servidores de Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos, los que decidieron quedarse con él. Vamos a continuar. Este término se utiliza para los ángeles en Job 1:6, Job 2:1, Job 38, versículo 7, e incluye a Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque Satanás, a pesar de que es un ángel caído, fue creado por Dios y es un ángel. A pesar de todo, es un ángel. Entonces entra en la categoría de ángel creado por Dios, pero no es bueno, pero ángel creado por Dios. Al principio fue bueno, después se corrompió, como dice la palabra, pero entra en la categoría angelical. Acuérdense de eso. Seguimos. Ya que Satanás, el maligno, forma parte de él, ¿de cuál? Del grupo de los ángeles creados por Dios. Pero sí que señala su poder. En Job se nos muestra a los Bene Elohim reunidos ante Dios. Job 1:8, ¿verdad? Que siempre se hacen esas reuniones angelicales, ¿verdad? Que Dios los llama de vez en cuando a pedir cuentas. Acuérdense que los ángeles dan cuentas a Dios de sus actividades. Es curioso ese término, ¿verdad? Porque uno pensaría, pero si Dios no es omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque tienen que darle cuentas si Él todo lo sabe. Pero esos son misterios de Dios que muchas veces no entendemos. Ahora el fin de semana yo hablaba con alguien y le decía, hay cosas que uno no entiende de Dios. La gente cree que conocemos a Dios. No, lo que conocemos es por revelación de la palabra. Pero hay muchas cosas que nosotros no conocemos de Dios y de su palabra, que no podemos conjeturar, no podemos decir por qué, no entendemos. Pero Dios así lo decidió en su voluntad. Ok. En Job se nos muestra a los Bene Elohim reunidos ante Dios, ministrándole y respondiéndole. Entre otros, dice que la expresión hebrea se usa también para referirse a los elegidos, ¿ves?, de Dios. Cuando hablamos de Bene Elohim, se llaman a los elegidos por Dios, o sea, los ángeles que decidieron quedarse con él. No significa que Dios dijo a usted sí, usted no, no. Da a entender que ellos decidieron quedarse por elección propia, por voluntad. Ok. Voy despacio, amados. Seguimos. Sin embargo, un examen más detenido de los pasajes a los que se suele hacer referencia a Daniel 14:1, Isaías 46:3, Oseas 1:10 al 11, demuestra que no se utiliza el término exacto, que parece ser una palabra técnica para clasificar a los ángeles. Es probable que sea este el sentido en el que se utiliza a los hijos de Dios en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, uno de los pasajes más controversiales de toda la Biblia, y es el que por mucho tiempo la gente siempre le pregunta a los pastores. Dice, y los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes. Y, amados, acuérdense que los ángeles, y lo vimos al principio de este estudio, los ángeles no pueden tener relaciones, no tienen hijos, no se procrean como nación, no tienen sexo, son indefinidos, no tienen sexo, lo dijo Jesús en Mateo 24, no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, esa es una expresión que está hablando de, en la antigüedad al pueblo de Israel se le llamaba a los hijos de Dios, y a los hijos de los hombres se le hablaba a toda la gente que rodeaba al pueblo de Israel, que eran cananeos, filisteos, eteos, se le llamaban los hijos de los hombres, y los hijos de Dios se les llamaba así a el pueblo de Israel, y ellos se mezclaron con esa gente. Entonces, es
algo antibíblico decir que un ángel tuvo relaciones con un ser humano. Ellos son espíritus, son incorpóreos, no tienen un cuerpo definido. Ellos no están regidos por el tiempo, el espacio, ellos no pueden procrear. Amados, entendamos eso, porque la gente se confunde y dice, es que yo leí por ahí o escuché un testimonio de alguien que dijo que un ángel vino y nació un niño de un ángel o de un demonio. No. ¿Pueden poseer personas los demonios? Sí. Un ángel puede tomar cualquier forma, también pueden hacerlo, pero obviamente los ángeles de Dios no lo hacen. Ellos no van en contra de las leyes de Dios, Satanás sí, y los demonios caídos. A ellos les vale las leyes de Dios y lo primero que quieren hacer es tergiversar el orden de Dios. Ahora, ¿pueden hacer que un niño o una persona sea posesionada por un demonio? Sí, pero ellos no pueden tener relaciones con una mujer. Ellos no sienten eso, no pueden sentir lo que es las relaciones íntimas, ¿verdad? Entre un ángel y un ser humano no existe, no es bíblico. Entonces, cuando usted escuche eso, o en películas, o en pastores, o en líderes, o gente que predica, enseña eso, usted vaya a la Biblia, donde Jesús dijo, no se casan, no se hagan casamiento, no se pueden procrear, no pueden ser una nación, no pueden tener más angelitos, ¿verdad? Entonces, cuando yo oigo eso, yo me pongo a reír y digo, Padre, ¿de dónde sacaron eso? Porque la Biblia no lo enseña. Ok, Elohim también se puede referir por separado a los ángeles. La palabra Elohim se utiliza tanto para dioses. Vea esta parte, amado, muy importante. Porque cuando uno lee Bene Elohim, que es el nombre que se le da a los ángeles en hebreo, uno dice, ¿está diciendo que son dioses? No. Escuche esta parte con atención. Sube el volumen a esta parte para que aprendamos el significado de cuando se dice Bene Elohim de los ángeles. La palabra Elohim se utiliza tanto para Dios como para los ángeles. Estamos hablando de los ángeles buenos, ¿verdad? No los ángeles malos. Los ángeles son Elohim porque le pertenecen ¿a quién? A Dios. Es decir, los Bene Elohim es pertenencia, le pertenecen a Dios. Y como familia o especie son hijos de Elohim. Ahora, usted me dirá, pero hermano, usted acaba de decir que los ángeles no pueden procrear como una especie y aquí dice que sí. Cuando está hablando de esto, de especie, está diciendo que es una familia de seres espirituales. No como usted y como yo, que podemos tener hijos, procrear, nietos, nietos, abuelos, no. Generaciones, no. Aquí está hablando de una especie en el sentido espiritual, en un orden, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, están los ángeles malos y están los ángeles buenos. Están los demonios y están los espíritus de Dios. Entonces, muy importante entender eso. El Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando, haciendo referencia al Espíritu Santo. Y una vez claro. Ok. Entonces, así lo entiende evidentemente el autor de la Epístola a los Hebreos, así como los traductores de la Septuaginta, que es la versión de la Reina Valera 1960, que es la que todos nosotros utilizamos, ¿verdad? Amados, entonces, vea qué importante es esto. Esto está en Hechos 2:7, Salmos 8:5. Este término presenta, oiga, a los ángeles junto con Dios como un conjunto sobrenatural, ve, un conjunto sobrenatural de seres de gran poder que están por encima del hombre y su debilidad y moralidad. Qué importante es entender esto de angelología, ¿verdad? Entonces ya vamos aprendiendo que ellos son una familia espiritual, un seres diferentes a nosotros. Bene Elohim es una expresión que habla de ángeles buenos, nada más. No habla de los demonios. No hay que tener mucho cuidado. Cuando usted lea un libro de angelología y dice Bene Belial, los ángeles pertenecen a Belial, está hablando de los demonios. No está hablando de los ángeles buenos. Entonces, es la diferencia que tenemos que ir aprendiendo, amados, con respecto a la angelología. Hoy voy a dejarlo hasta aquí, amados. Nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo estudio de angelología, parte 20.
si Dios lo permite. Un abrazo a la distancia desde Costa Rica. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita y para que sea parte de esta gran familia de estudios bíblicos, invite a otros amados a ser parte de este su canal. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente desde Costa Rica. Un abrazo.